Bueno, vamos a empezar con una oración. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ahí estamos. Bueno, pues este día vamos a empezar a contemplar la vida de María para poder comprender cómo fue posible que a los pies de la cruz hubiera estado de pie María y que ahí, camino al Calvario, hubiera sido María y su fortaleza espiritual la que sostenía a Jesús en cada caída. No es fácil comprender cómo una madre que estaba viendo la injusticia por la que estaba padeciendo su hijo, sabiendo que no nada más era el hijo que compartía su carne, su sangre, sino que era su Dios, a quien amaba, a quien adoraba, a quien fielmente le decía sí continuamente, a quien fielmente le recorría un amén absoluto cada instante de su vida. ¿Cómo se preparó María para llegar a la contienda más fuerte de su vida y seguir en una fidelidad absoluta que representa la fidelidad de la iglesia? Completita. María es la representación de la fidelidad de la iglesia. Y esta fidelidad, vamos a recorrer un poco el principio para que podamos entender cómo el entrenamiento espiritual de un alma es tan importante para imitar a María y para poder ser a los pies de la cruz una mujer siempre de pie, una mujer siempre diciéndole sí a Dios, una mujer diciéndole amén a cada situación que suceda como voluntad de Dios nuestro Señor en nuestra vida. Entonces, nos vamos a ir un poquito al inicio de la vida de María. María fue muy deseada por sus padres, por Santa Ana y por San Joaquín. No podían tener hijos, suele pasar en la historia de nuestra salvación, podemos ir viendo y recorriendo que todos esos hijos consagrados a Dios, generalmente sus madres no podían concebir. Generalmente sus madres tenían problemas para que en la vida judía, en la vida de todo el pueblo de Dios, pues las edades muy distantes a las que hoy percibimos para la maternidad eran muy, muy jovencitas. Entonces, ya pasados a los 15, 16, ya empezábamos a tener como la duda de qué pasaba con esa maternidad que no llegaba. Entonces, pues igualmente, así, Santa Ana no podía concebir, y pues de pronto, bendito sea Dios por la oración y porque finalmente también generacionalmente todo lo que representa la estirpe de la genealogía de María era muy santa, Entonces, recordemos que cada oración que hacemos hoy tiene sentido para el día de ayer y para el día de mañana porque es atemporal. Entonces, pues de pronto, claro que se abren las puertas de esa unción preciosísima que era la maternidad. En Santa Ana nace María, y María desde chiquita, esto por revelaciones de santas, porque como bien lo sabemos, no hay nada que nos arroje estos datos en la Biblia, pero sí en muchas revelaciones que están totalmente abrazadas por la Iglesia. María, ¿la Virgen fue hija única? Al parecer sí.
Es que sí parece, pero luego cuando estaba con sus hermanas, Es que acuérdate que también cuando se habla de los... son Ajá, parientes. sí, son parientes. En la Biblia se habla de hermanos de Jesús, de hermanas de María, y todos son parientes. Todos son parientes. Y bueno, pues obviamente, pues vivían todos en comunidad, todos cercanos. Solo fue María. Porque al parecer, aparte, fue ya muy grande Santa Ana. Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues obviamente nace María y toda la atención de San Joaquín y Santa Ana estaban puestos en su hija María. Entonces, ella es educada en el templo, a partir de los 3 años se consagra en el templo, otra vez, como les digo, todo esto por revelaciones de santos. Y entonces María, desde chiquita, pues aprende a amar a Dios, aprende a conocer su palabra, aprende pues en el corazón. Imagínense de entrada, pues esta concepción de María, ella nace inmaculada, ella con esta pureza, pues puede palpar las cosas celestes con una facilidad que nosotros obviamente, también digo yo, a partir del bautismo, pues también tenemos esta apertura del corazón porque ya el pecado original está saldado en Jesús. Pero al final también tenemos que caer en cuenta que esta pureza de María desde el inicio da apertura a un amor profundo a la voz de Dios en su corazón. Entonces yo creo que ella nunca dejó de escuchar al coro angélico ni a esta preciosa pues relación que le hacía sentir un pedacito de su vida siempre en el cielo y siempre en continua oración, porque eso es orar. Orar es encontrarnos en comunión con aquel que nos ama, con aquel que nos creó, con aquel que nos da todo don. Y entonces en esa belleza de la vida de María se gestó toda su infancia. Pero recordemos que también a la pureza se le ataca muchísimo. Entonces María también no, digo esto también dentro de muchos de los escritos que me ha tocado por gracia de Dios recibir, leer, también se habla de muchas tentaciones que eventualmente a través de las niñas que acompañaban también, recordemos en las mismas congregaciones y todo, pues claro, se mete también la tentación de alejar de Dios a aquellos que lo aman tanto. Y bueno, pues obviamente ella aprendió a empezar a responder con amor a toda la agresión que también la rodea. Porque así como María, niña y adolescente, también empecemos a pensar Jesús, niño y adolescente y adulto, siempre palparon pues esto que finalmente era pues el mal que estaba presente, porque pues desde el principio de los tiempos estamos claros de que el demonio no quiere que acontezca el plan salvífico de Dios ni que nadie se sume al abrazo paternal y amoroso de aquel que nos creó. Entonces, todo esto nos empieza a hacer ver que María no es por gracia innata y en todo momento como que si se apareciera el coro angélico y luchara por ella, no. María humanamente tuvo que ir sufriendo, padeciendo muchísimas contiendas desde chiquita. María empezó a vivir desde niña un entrenamiento profundo, grande, fuerte, para ser la madre de Dios. Para en vida terrena abrazar esa maternidad que representaba ser imagen de lo que Dios quería que su hijo viera en una madre. La perfección en la maternidad de María se fue gestando a través de contiendas continuas, todos los días de su vida. Ay, María, perdón, te quiero interrumpir, pero entonces, a pesar de haber nacido inmaculada, tenía la concupiscencia. No. Entonces, su lucha no era tan fuerte como la nuestra. No, su lucha era fuertísima. Eso es lo que no quiero que se nos quite de la cabeza esto. O sea, obviamente sus tentaciones no eran las mismas que las nuestras. Obviamente nuestra carne mucho más tentada por la debilidad de la carne, pero María era humana y María con esa pureza podía palpar con mucha más delicadeza el mal a su alrededor. Eso la hacía sensible a todo lo que no era voluntad de Dios
en los que ella amaba, en los que la rodeaban, en las amistades que tenía. O sea, es como decir, la traición de Pedro, que hablaremos un poquito más adelante de eso. La traición de Pedro no hizo más que dolerle a Jesús profundamente. ¿Cuál es la tentación de Jesús, hombre, en ese momento? Quedarse en el dolor de la tristeza de eso que le provocó su gran amigo. El dolor, el sufrimiento de Jesús es siempre, sí o sí, sabemos que de lo único que no, bueno, lo único que no hizo Jesús fue pecar, pero sufrió, padeció todas las traiciones, lloró, se alegró, gozó, pasó hambre y fue tentado en el desierto. Entonces, si pensamos en el Hijo de Dios tentado en el desierto, pensemos en que María, su madre, lo fue muchísimas veces, pero es tal la humildad de la Sagrada Familia, pensando en San José y María, que no se habla de ellos porque ellos no toman nunca un protagonismo, ni siquiera en las escrituras, porque quieren que toda nuestra mirada esté puesta en Jesús. Pero en realidad, María, que hoy queremos hablar de la Pascua de María, de ese paso que vivió con su hijo muerto y después su hijo resucitado, que vamos a entender qué pasa en la vida de María con esta transición. Entonces, ¿qué es lo que es muy importante? Darnos cuenta que María siempre fue una mujer que pudo palpar las veces que en su ambiente no se estaba haciendo a lo que Dios le agradaba, y eso la hacía sufrir. Cuando uno va tocando momentos cada vez de más amor a aquel que nos creó, a Dios nuestro Señor, obviamente nuestra alma se va haciendo más delicada. Y entre más delicada nos empieza a afectar no nada más lo que me pasa a mí, lo que le pasa a mi marido, lo que le pasa a mis hijos, lo que le pasa a mis ahijados, lo que le pasa a mis sobrinos, lo que le pasa a los hijos de mis amigas, lo que le pasa a los que me hicieron daño. Ya cuando llegamos ahí, ya empezamos a tener un corazón morando en el Inmaculado Corazón de María y en el Sagrado Corazón de Jesús. Cuando me empieza a importar lo que le sucede a aquel que me dañó, a aquel que nunca ha sido amable conmigo, a aquel que me ha hecho llorar continuas veces, pero que su soledad, su falta de amor, ya me empieza a hacer padecer a mí en el corazón, ya está representando para mí una contienda. Una contienda que me duele, una contienda en donde yo ya sufro, una contienda donde yo ya estoy participando del plan salvífico de Dios porque ya nadie me es ajeno. Ya empiezo a vivir como en esta unidad en donde todos son hijos de Dios y en donde yo quiero ser, imantar a todos aquellos que me rodean a el corazón del que tanto nos ama. Es a partir de ahí que ya empiezo a palpar que mi corazón cada día está siendo tomado en las manos de Jesús, en las manos de Dios Padre, y que yo quiero ser aquella que como María pueda llevar a muchos al corazón amorosísimo de Jesús. Entonces, pasa el tiempo de María, pasa esto. Entonces, quiero que caigamos en cuenta que sí, leído está que de verdad pasó por muchos momentos de dificultad María, pero por eso, por la maldad, porque la maldad obviamente, pues imaginémonos si con alguien ha tenido marcación personal el demonio. Con María. Sabemos que si caía María desde el principio hasta el final, si caía María, caía todo, ¿no? Entonces, no podemos pensar que ella fue ajena al sufrimiento. Entonces, ahí, ¿sí? No te quiero interrumpir, no, nada más. Cuando yo leí, María estaba predestinada para ser hija de Dios. Entonces ella nació sin pecado original. Al ser inmaculada, no tener pecado original. Entonces ella tenía la conciencia, pero también era una mujer, era humana. Entonces, el demonio, dicen que cuando María nació, que los padres no hayan esperado, el diablo rugió, la tierra tembló y todo. Entonces, el demonio siempre va a seguir luchando. Aún en las almas más puras, más santas. Entonces, nada más es apoyando lo que dijiste.
sí, realmente que no, pues no nos debemos asustar que hay unas áreas hasta las personas más altas realmente, es una lucha constante. Continua. Y por supuesto que en María, o sea, lo que quiero que de alguna manera todas abracemos, porque poco profundizamos en María, en este aspecto, porque pensamos que para María, como que ahí está, Dios puso a una mujer santa que iba a decirle sí siempre, que iba a decir el hágase, que iba a decir el fiat, que iba a consentir en todo y que iba a llegar a acompañar a su hijo hasta la cruz y nunca privó a Jesús de tener a su madre al lado, ¿no? Entonces, todo esto, obviamente dices, pues, no, pues María es lo máximo, pero pues qué fácil ser María, porque pues, ¿no? Ahí estaba siempre con su coro angélico que le dictaba la receta de cómo iba a responder al siguiente momento, o la agenda de mañana tu hijo se va a ir a el pueblo cercano, a un pueblo cercano y va a tardar media hora más para llegar a cenar, tú no te preocupes. O sea, no, María vivió todo con una humanidad exacta a la nuestra, pero imagínense que ella vivía en comunión con Dios nuestro Señor y con una hipersensibilidad a lo que era bueno, a lo que era malo, a lo que era justo, a lo que era injusto, a lo que le hacía daño, a aquel a quien tanto amaba, a lo que le agradaba. Entonces, si ella obviamente transitó por la vida desde un lugar silencioso, tenía muchísima más la percepción continua de por tantos lados que hubiera querido el demonio tomarla por sorpresa, tirarla para que el plan de Dios desde el inicio no se hiciera. Entonces, me imagino las tentaciones que quiso poner el demonio frente a ella, ¿no? Con la gente que amaba, porque aparte son sutiles y son de alguna manera las más lejanas a veces a nuestros pensamientos, porque igual dices, o sea, la tentaba, ¿por qué? Por el dolor de alguien a quien ella amaba y que no podía hacer nada, que no podía llegar a abrazarla. Por este tipo de cosas, ¿no? En donde pudiera perder la esperanza, la fidelidad a Dios, a quien tanto, ¿no? Estaba todo el tiempo en continua comunión. Entonces, todos esos momentos hacían que esto la alejara de decir sí en el momento del fiat, en el momento de la invitación del ángel. Entonces, ya nos vamos a ese momento. Nos vamos al momento en donde el ángel está ahí con María en Nazaret, diciéndole, aquí estoy, soy el mensajero de Dios, no temas. Es hermoso como en todos los momentos donde se aparece el ángel a alguien, es el no temas, ¿no? Vengo en nombre de Dios, vengo a hacerte esta invitación. Y María, de alguna manera, ya conocía esa voz. Eso sí o sí. Ella ya sabía que este ángel venía en nombre de Dios a hacerle una invitación que su corazón, de alguna manera, desde que nació, se había estado preparando. Se había estado preparando. Entonces, en el momento en el que llega el ángel, ella dice sí. Sí, con toda la fe, con todo el amor, con todo lo que era ella, y dijo, a partir de aquí, yo soy la servidora de Dios, yo soy la que adopta una esclavitud de amor, en donde todo lo que tú me pidas, voy a decirte que sí. A pesar de ser una jovencita, una judía, a la que todavía no hay forma de que las cosas se le justifiquen. Si está embarazada, pues obviamente pensemos en que San José, todo lo que venía por delante, pero ella sabía que la gracia se da absoluta cuando nosotros tomamos el camino al que Dios nos invita a transitar y que no va a haber ningún momento de nuestra vida que va a estar al margen de una protección divina. Esas cosas sí las sabía María. Ella con toda la confianza se abandona con toda la lealtad y la fidelidad a Dios nuestro Señor en ese fiat en el que ella le dice, hágase en mí y yo he aquí para todo lo que tú quieras. A partir de aquí podría haberme abrigado en todo momento solamente el temor de qué va a suceder, pero María vivía momentos de temor, por supuesto, vivía momentos de miedo, vivió momentos de decepción, vivía momentos de tristeza, pero ¿cuál era la gracia de María? Este entrenamiento de un corazón inmaculado que siempre quería decirle sí a Dios,
ya tenía de alguna manera, por eso yo siempre que hablamos de nuestros talleres tenemos que adentrarnos en el gimnasio espiritual para poder parecernos. O sea, todos los días algo tenemos que aumentarle de práctica, de comunión, de oración, de ofrenda, de sacrificio, de mortificación en nuestros días para poder asemejarnos más a este corazón de María, que sí o sí ha sido siempre ejemplo de fidelidad, a quien Dios nuestro Señor jamás ha dejado de amar, de adorar con todo lo que hacía, porque ella sigue siendo la que vive en nuestras vidas, haciendo todo el tiempo lo que Dios quiere que ella haga para imantar a más y más almas a través de su corazón inmaculado y que sea a través de ella que se dé la salvación del mundo. ¿Cómo puede ser que este corazón, pues obviamente haya sido un corazón humano precioso que fue todo el tiempo diciéndole sí, a pesar de que no sabía que iba a suceder el día de mañana? Eso es lo que me gusta puntualizar y es lo que algunas veces les he dicho. Amigas muy lindas dicen, que seguro Jesús, niño, resucitaba pajaritos cuando iba caminando y hacía volar a las hormigas. Y seguro, ¿no? Nunca dio lata. Nunca dio lata, ¿no? O sea, él nació ya educado con todas las, con todo lo que se tenía que hacer en cada momento a la perfección. No, él nació como nosotros, idéntico. Tuvo que ser, o sea, iba a decir crecido, tuvo que ser educado por sus padres, tuvo que ser formado por el corazón de María, y por eso tenemos que realizar que Dios nuestro Señor permitió seguramente que María padeciera muchas cosas para que pudiera mostrarle a su hija, a su hijo, el día de mañana, la cara del amor a través de su ejemplo. O sea, de verdad Jesús aprendió a ser hombre con el ejemplo de esta mujer y también con el ejemplo de San José. Entonces, María tuvo que haber vivido muchas contiendas, esto es importante, para que ella pudiera ser el ejemplo que Dios Padre quería que tuviera a su hijo de lo que era una mujer. Entonces, en María se empiezan a vivir todas las virtudes humanas a la perfección porque Dios vivía en ella. ¿Quién perfecciona en nuestros corazones la obra de Dios? Pues es Dios mismo. Lo único que tengo que hacer es dejarlo ser Dios en mí. Y María eso. María dejó a Dios ser Dios en mí. Todos los días. Entonces, ¿quién vivía en ella para responder a todo con un sí? Ella permitía que disminuirse a tal punto en donde Dios podía lograr todo en ella. Entonces, en realidad, la perfección viene porque Dios puede ser todo en ella. Entonces, ¿qué es lo que a mí me permite poder ser la mejor versión de mí misma? El abrazar la presencia de Dios en mí y dejar que Él ame por mí, perdone por mí, tenga paciencia en mí, sufra por mí. Él ya lo sufrió todo, pero si yo lo invito a ser parte de mi cruz será más ligera. Si yo lo dejo al margen de mi cruz, entonces no podré yo vivir nada porque mis fuerzas no serán nunca suficientes, porque estaré totalmente alienada y alejada de lo que es la gracia, porque en realidad la gracia me abraza cuando yo me hago como María, tan pequeñita, que entonces no hay un ápice de soberbia ni de orgullo del que se pueda tomar el demonio. El demonio siempre va a tener mucho poder en nuestras heridas, en nuestras oscuridades, en las cosas de nuestra vida que no estén resueltas, en nuestros rencores, en nuestros problemas del pasado que hayamos dejado anidados y que no queramos ver, pero que el demonio siempre va a poder tocarlos. Por eso es tan importante en el crecimiento espiritual y emocional que queramos tener, el realmente reconocerme con todos mis pros y mis contras. El decir, no, pues
o sea, sí, en esto soy buenísima, en esto soy malísima, esto me cuesta muchísimo trabajo, híjole, siempre me pega a mí las cosas en el orgullo, me pegan en la soberbia, me pegan en la vanidad, me pegan en la codicia, me pegan en la envidia, me pegan en la pereza, ¿en dónde te pega la vida? Porque ahí es en donde tienes que reconocer qué herida te ha puesto en ese lugar para ponerlo en manos de Dios, iluminarlo y entonces sí saber que cada vez le dejamos menos terrenos al de allá abajo para que nos coarte y nos bloquee los caminos para ser como María, para ser como María en las virtudes cotidianas en las que la humildad la hace ir ganando siempre un espacio más en el corazón de su hijo, en el que su hijo puede irse recargando en su madre al punto de ser María la que sostiene a Jesús hasta este momento de cruz. Y aquí es en donde vemos Jesús viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dijo, madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo a su discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo acogió en su casa a María. Cuando yo caigo en cuenta de ese momento, yo tengo que entender que todo lo que vivió María hasta ahí fue solo ser madre de uno. Antes de la maternidad de Max, María solo fue madre en el silencio de Jesús, porque fue una madre que solo quiso que fuera Jesús el objeto de atención de todos los que la rodeaban. Ella nunca participó de un protagonismo. Desde el momento en el que se embaraza, en ese momento pasa a ser la que acompaña a su prima Santa Isabel o a su parienta Santa Isabel y la que la ayuda, le sirve, se goza en esta noticia preciosa de la encarnación de su hijo y que a partir de ahí, pues todos los días de su vida empieza a ser un continuo testimonio de hágase en mí y sé en mí todo lo que tú quieras hacer, Dios mío, para que tu hijo llegue al plan salvífico como tú quieras, en el momento que tú quieras y también en ese hágase de Jesús. Entonces, vamos a sentir cómo esto, pues obviamente, este hágase tiene una historia. Este hágase tiene en su momento, ya me estoy adelantando, a las 12. Voy a revisar, ¿verdad? Un poquito, sí. Todavía no. Perdónenme que estoy ciega, ¿eh? Entonces, Puse la ruta. ¿Eh? Puse la ruta. Ah, perfecto, muy bien. Sí. ¿Qué es la concupiscencia? No, María, en María no hay concupiscencia. ¿Pero qué es? Es esa tendencia al pecado, es esa tendencia de la carne a caer. Es, miren, en la agonía de Jesús en el huerto de los olivos está la frase del hay que estar atentos a la carne es débil y el espíritu es al que tenemos que fortalecer, porque la carne es por la cual nos da hambre, nos da frío, como que el dolor de nuestro cuerpo y la tendencia de nuestro cuerpo a la pereza, al no moverme, al estar en mi zona de confort, todo lo que tiene que ver con nuestra parte carnal está unido a una tentación muy particular que se ve completamente comprometida desde el pecado original. En el pecado original se debilita toda nuestra condición. De ser inmortales pasamos a ser mortales, de no dolernos, bueno, literal, el dolor de un parto se da a partir de eso que Dios nuestro Señor le dice a Eva. A partir de ahora, así como a Adán le costará trabajo conseguir el pan para darte de comer cuando todo lo tenías ¿no? a manos llenas, pues igualmente te dolerá tener hijos. O sea, el dolor viene a partir de esa petición a Dios nuestro Señor. Entonces, ahí nuestra carne se debilita. Y ahí es en donde nosotros caemos en este pecado de concupiscencia. Y este pecado que es la tendencia de la debilidad carnal, ¿no? Entonces, en María no hay concupiscencia, no, porque ella nace inmaculada, libre de este pecado. Entonces, en realidad, María, yo por eso digo, repito, nosotros a partir del bautismo, yo digo que también tenemos mucha más fortaleza porque ya vivimos libres de esto, ya pasamos, acuérdense, Pascua es un paso.
Entonces hablemos de la Pascua del bautismo, es de la muerte espiritual con la que nace un niño. Por eso lo importante de los bautismos prontos, en cuanto nacen, porque mientras no exista ese paso, pues estamos unidos y linkeados absolutamente al pecado original. Entonces no hay vida en el espíritu, no pasamos a ser hijos de Dios, ¿no? Como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, una vez que ya lo somos, ya morimos al pecado original, pero tenemos esa huella. O sea, los que nacimos con ese pecado, tenemos esa huella, entonces siempre estamos luchando, ¿no? Pero no es, la lucha no deja de ser fortísima la de María. La de María obviamente es distinta, ¿no? Son distintas las tentaciones, pero otra vez en su corazón los sufrimientos eran mayores, porque a más amor a Dios, más conciencia del pecado en los demás, más conciencia de la traición, más conciencia del engaño, más conciencia del sufrimiento, más conciencia del dolor humano. O sea, ustedes pónganse a pensar en alguien que de verdad vive muy unido a Dios, el Papa, cómo sufre cualquier tipo de dolor en la humanidad. O sea, el Papa cada vez nos damos cuenta que vive obviamente en un sufrimiento, pero también con una sonrisa, porque también quien vive Dios vive siempre con la esperanza de María, ¿sí? La esperanza de María que siempre nos va a representar, pues obviamente que aún a pesar de esto, hay un momento en el que todo se mejorará. Pero bueno, entonces, regresamos a esta llegada a la cruz. Tiene que ver con un proceso hermosísimo del corazón de María, que todos los días en su pía podía ir recorriendo los pasos de su hijo, pero desde el tercer lugar. Esta preparación tenemos que darnos cuenta que empieza a hacer el entrenamiento que María a sus hijas consentidas, digo yo hoy, nos quiere invitar a participar. Esto significa, cada vez que yo me doy cuenta que María en el silencio llevaba todo a la oración, que María cada vez que hubiera querido ser partícipe de algún evento de su hijo, quizás se quedaba en su casa a hacer oración con las mujeres, a preparar sus corazones para que siguieran a su hijo. ¿Cuántas veces habrá renunciado María a estar de frente a Jesús para preparar todo lo que le rodeaba para que se fuera haciendo el plan de Dios y se abrieran los caminos para esa misión que empezaba a hacerse vida en la vida de Jesús de Nazaret cuando ya estaba en su parte de la vida? ¿Cuántas renuncias de esa necesidad de María de vivir todo el tiempo pegada a su hijo y a su Dios? Entonces, todo esto, cuando nosotros recorremos los misterios en donde María realmente participa de fondo, vamos a hacer un pequeño recorrido pensando en el hágase, en el primer misterio de gozo. El segundo misterio, la caridad, cuando va a ver a Santa Isabel y obviamente aparte del regocijo de poder reconocerse las dos benditas de Dios por las dos noticias que se dan, una añosa, ¿no? Que es Santa Isabel, que está embarazada, y María, que Santa Isabel reconoce en ella la madre del Salvador. Pues qué enorme gozo. Pero después el camino para llegar a un lugar para tener a su hijo en completo silencio, en completa austeridad. Esa representación debe haber sido una confianza plena de María de decir, ¿y quién me va a ayudar? ¿Y quién va a estar aquí acompañando este nacimiento, esta maternidad? Todo fue dado y como la zarza ardiente, ella no se consume en virginidad, nace Jesús, ella siendo completamente virgen. Por eso la asemejan mucho con la zarza ardiente que nunca se consume. El Papa San Gregorio IV, es él, pero no sé si es Santo, pues según yo es Gregorio IV, él habla de María como la zarza ardiente, porque es justamente pues cómo María es virgen antes y después del parto y cómo empieza ella a ser pues receptora de tantísimas gracias que en su humanidad normal y completamente sencilla, ella se va asombrando de cómo Dios actúa en un alma
que todo el tiempo se atreve a decir, hágase en mí tu voluntad. Es en serio que yo quiero que pensemos que parece fuertísima la contienda en nuestra vida el día de hoy, de la manera en la que lo vivamos. Pero se los prometo que Dios, como en el Mar Rojo, abre caminos indecibles y llena de gracia en nuestra vida cuando nosotros nos atrevemos a imitar a María y decir, hágase en mí lo que tú quieras porque tú me darás la gracia necesaria. Nunca llegará el frío más fuerte que el cobijo que nos da la bendición de Dios. Nunca, nunca tengamos esa duda y nunca dejemos de pensar que María lo que nos invita es a amar a Dios continuamente en nuestra vida, a abrazar esa cruz que nos toca hoy, de la que participamos de alguna manera de la pasión de Jesús, pero también que con María estamos viviendo ese ejemplo que se va acercando a una Pascua que nos va a asombrar en esta segunda parte de la plática, en donde nos demos cuenta que todo lo que vamos viviendo de una u otra manera, imitando en el silencio a María, en su virtud de humildad, en su virtud de sencillez, en su virtud de también irnos condoliendo del sufrimiento de los demás, vamos a ir entendiendo que María está siendo preparada para la verdadera Pascua de su condición. Su condición de mujer, imagínense esto, de una mujer normal, va a pasar a ser la condición de la reina universal de todo lo creado. ¿De qué manera se tiene que preparar un corazón para hacer esta Pascua? De esta María que está a los pies de la cruz de su Hijo, que fue su oración la que continuamente hizo que se levantara Jesús con la cruz a cuestas, camino al Calvario, 3 veces. Y no nada más ahí. En el mismo huerto de los olivos, en 3 momentos dijo que pase de este cáliz. Se lo pedía a Dios. Y yo siento en mi corazón con mucha certeza que eran las rodillas de María y la oración de María las que sostuvieron ese sí de su Hijo Jesús. Porque Jesús en el huerto de los olivos fue tentado en su humanidad. Absolutamente. En ese lugar, Jesús fue sostenido por María. ¿De cuántas maneras se preparó este tránsito de María, este paso de María de ser la madre de uno a ser la madre de todos? Esa es la verdadera Pascua de María. Cuando muere Jesús, muere esa maternidad a uno de nosotros. Esa sangre derramada en la cruz hace que toda su vida se cubra de la purificación absoluta y necesaria para hacer un tránsito inmediato al cielo y a pasar a ser la madre universal de todos. Ahí se vuelve la madre de la iglesia, ahí es en donde llega el tiempo esperado, ahí es en donde las bodas de Caná cobran sentido, ahí es en donde cuando dice, mujer, aún no es nuestro tiempo, es porque el tiempo era este. Era aquí donde ella como una nueva Eva y él como un nuevo Adán, recrean toda la humanidad en esta nueva espiritualidad de redención en donde la cruz tenía que ser todo el pecado abrazado por todo un Dios hecho hombre, que gracias al sí de una mujer se logró. Entonces, es una unión profunda la de María y Jesús para que todo un plan divino acontezca y de ahí hacer una transición absoluta de lo que nosotros como humanidad estábamos destinados a vivir. Una vida en pena, una vida en donde no había cielo ni paraíso ya destinado hacia nosotros, a una vida de eternidad planificada en Dios nuestro Señor para darle gloria y gracias todos los días de nuestra vida, gracias al sí de una mujer que se preparó toda su vida y se entrenó espiritualmente, porque quiero decirles que no hay vocación en nuestra vida que no sea tentada, no hay vocación en nuestra vida que no sea probada,
no hay vocación en nuestra vida que no pase por momentos de desierto, no hay vocación en nuestra vida que no pase por un momento de crisol donde se compruebe que como María paso por la soledad, paso por el abandono, paso por la tristeza, paso por todo lo que no podría haber imaginado jamás que le iban a hacer a su hijo. Y ella en todo momento fue hija fiel y madre fiel después de toda la humanidad. Porque ahí es en donde nos vamos a adentrar. ¿Qué pasa con María en este momento de cruz donde ve el abandono absoluto a su hijo de todos los que lo amaban, de todos los que lo seguían? ¿Cómo es posible que hayan sido solo Juan, María, María de Cleofas, María Magdalena, los que estaban a los pies de la cruz después de todos los tumultos que lo seguían, las multitudes, y el pánico que abriga a la humanidad? Claro, nosotros no nos tenemos que poner en el lugar de que hubiéramos sido ellos. Estamos seguros que tal vez hubiéramos estado huyendo como Pedro y los demás, de que no nos vieran, ¿no? Y entonces así nos volvemos menos juiciosos con todos los que nos rodean y nos damos cuenta que lo primero que somos es como Pedro, que podemos prometerle a Dios todos los días: yo te voy a seguir, yo voy a estar contigo, yo no te voy a traicionar. Pero a la primera de cambio, ahí caigo. Y es nuestra humanidad, así nos creó Dios, pero no podemos dejar de ver a María como el ejemplo a quien nos queremos asemejar. A María tenemos que verla como aquella que todos los días nos va a ayudar a ser siempre canales de luz, faros en la oscuridad de los que nos rodean, ejemplo de feminidad para las mujeres que nos miran como un ejemplo de su vida. O sea, es María la que no podemos pensar que nació siendo así de santa, sacrosanta. Se fue formando a través de pequeñas contiendas en su vida. Entonces, a mí me gusta, como que ya saben que todo lo que en su momento les comparto, siempre digo, ¿qué nos está dejando esto para nuestra vida hoy, cotidiana? Este ejemplo de María es, vamos a vivir la vida por momentos. Vamos a hacer que nuestra vida no esté pensada como en lo macro de quiero ser como ella y entonces solo tengo mi mirada en ese futuro donde algún día llegaré a ser como María. Nunca vamos a llegar a ser como María si ponemos nuestro pensamiento tan lejano y tan grande. Pero sí en este momento, sí en este instante, se los comparto así como algo que me acaba de pasar. El fin de semana estaba yo agotada y de pronto estaba yo con Santi y mi niño, su novia y una comadre, y de repente todos querían jugar turista. Y entonces yo decía, o sea, son las 8 de la noche, yo me quiero a dormir, y de repente dije, a ver, ¿qué vale más en este momento? O sea, este momento de convivencia, si yo no le entro, ya nadie más va a jugar, ¿no? Vamos a cortar en este instante la anécdota porque vamos a rezar el Regina, el Regina Angelica. A ver. ¿Sí? Aquí está. Ahí está. Bueno, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Porque aquella que mereciste llevar en tu seno, aleluya. Ha resucitado según lo predijo. Aleluya. Intercede por nosotros ante Dios. Aleluya. Gózate y alégrate, María, Virgen. Aleluya. Porque de verdad el Señor ha resucitado. Aleluya. Oh Dios, que has llenado de alegría al mundo con la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Concédenos, por la intercesión de tu Madre, la Virgen María, el llegar a poseer la dicha de la vida inmortal por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, en ese momento digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es? O sea, como que hay que llevar a la vida, o sea, si podemos vivir nuestra vida como cada instante entregado de verdad a un ¿qué es lo que aporta más de mi respuesta en lo cotidiano para los que yo amo y para los que me rodean? No, me voy y ya nadie puede jugar, o pues da tu 120
y hazlo con alegría y con amor. Y aparte de todo, ese juego nunca me ha gustado. Y entonces dije, le tengo que echar el triple de ganas. ¿Y qué creen? Empecé a ganar. Empecé a ganar y yo ya me quería dormir porque yo ya quería que me compraran todo, que me fracasaran todo. Y cada vez ganaba yo más. Hasta tomé una foto y yo ya tenía hoteles por todos lados. Dueña del tablero. O sea, y me reí como loca y me divertí y la pasamos bomba. Y es una transición entre, o sea, otra vez, lo que siempre digo, pausa, silencio. O sea, si nuestra vida la vamos disecando en pausa, respira, encomiéndate, dile a Dios nuestro Señor, en este momento te lo súper ofrezco, ¿no? Porque de esto salga luz, porque de esto salga más amor, porque de esto salga más alegría y unión. Si logramos en nuestra vida cotidiana también invocar a María y decirle, ven, Madre mía, ¿tú qué hubieras hecho? O sea, si logramos, no pensemos en lo macro, pensemos en el siguiente momento. Me habla alguien por teléfono. ¿Qué hago? ¿Lo tomo o no lo tomo? ¿Me incomodo por alguien más? ¿No me incomodo? ¿Respondo con agresión, con amor? ¿O hago que me duela el ego y lo pisoteo y digo, a ver, ¿cómo respondería María si tuviera mi corazón en este momento de veras en su inmaculado corazón? O sea, si estoy pidiéndole que ella me abrace, ¿yo cómo le doy permiso a ella que hable por mí? Que responda con ternura, con misericordia, con amor. O sea, no nos vayamos a pensar que esto es una plática bonita de María y que entonces salimos de aquí iguales. Es que eso, yo en serio renuncio hoy. Ya me voy a mi casa, gracias. Me voy a ver series, díganme cuáles son, así las más divertidas, ¿no? Y yo ya no, ya, de veras, Lili, ¿vale? No, es que no, el chiste es de cada cosa que oímos de María decir, una adóptala, una hazla tuya, una vívela para que entiendas que esta Pascua de María, este paso de María, fue una entrega continua de su vida humana a un sí tan generoso, tan difícil de vivir, pero tan lleno de gracia para los que aman a Dios, que como de la mano de María siempre va a haber un Jesús en mi alma, en mis respuestas, en mi mirada, traduciéndose a aquel que está frente a mí. Y de verdad nos vamos a ir dando cuenta que en miles no la logramos, pero cuando la logramos y cuando le decimos sí al turista, que la terminas pasando bomba, porque viene también una respuesta preciosa de Dios nuestro Señor a decir, o sea, esto, o sea, es una tontería, pero no lo es. Porque aparte en los juegos se demuestra quiénes somos. Es muy chistoso. Pero es verdad que ahí nos moríamos de risa, ¿no? Porque volteaba y decía, mi nuera, obviamente me querían comprar, yo no entiendo mucho, pero me querían comprar un estado. Y entonces decían, no es que con ese ya se logra todo, no es que, entonces me decían todos, no se lo vayas a vender a Ana. Y yo, ay, o sea, obvio sí te lo voy a vender, mi reina, a ver, ya. Entonces, ya sabes, pero obviamente tampoco no queriendo jugar, ¿me entiendes? Pero es como diciéndole, ok, te lo voy a poner en un, o sea, porque si no, no se vuelve, o sea, si no, no es juego, ¿no? Pero, órale, te lo vendo, pero a ver, te lo voy a vender caro, mi reina, pero sí, o sea, si vamos a hacer un deal, ¿no? Y entonces, obviamente, estas cosas, a la mera hora, no, ¿por qué se la vendes, mamá? Ya sabes, o sea, y al final dices, o sea, hasta en el juego tengo que dar muestras de este corazón que sí está jugando, pero que también pones, o sea, yo digo, es más importante mi relación con Ana, ¿no? Que quedarme con el Estado, pero o sea, pero es verdad que llega un punto que dices, o sea, bueno, son ejemplos, pero sí quiero ponerlos porque es la cotidianidad en la que, o sea, sí o sí, o sea, no es pensar en grandes cosas. El querer ser santas no implica, o sea, hacer grandes cosas. Es que al revés, la verdadera santidad está en hacer de este sí, un sí con toda generosidad, de esta respuesta hacerla con todo el amor a Dios nuestro Señor. O sea, de que todo lo que pase en nuestra vida sea de verdad, pues con todo nuestro corazón entregado
a que demos siempre testimonio de Él, hasta jugando, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pues ya vamos a esta parte, en esta transición en donde Jesús, y aquí es donde quiero que todas pongan su mirada en esta escena, que qué dolor ya pensar, o sea, María recibiendo el cuerpo muerto de Jesús, todo lleno de llagas, todo lleno de, totalmente destrozado, ¿no? Por la flagelación, por la crucifixión, por la coronación de espinas. Y en ese momento ella, ya con su hijo muerto en sus brazos, comprende como todo lo que ha vivido para que llegue hasta este punto, el adoptar. Fíjense, ella, en el momento en el que tiene a su hijo en brazos, ella cae en cuenta que ella ya es madre de los que lo mataron, de los que le fueron infieles, de los que lo traicionaron. O sea, la tentación que empieza a abrigar el corazón de María, de no responder con amor a esto, debió haber sido grande. Debió haber sido grande. Porque este sufrimiento de estos días ahí, viendo la maldad de todos aquellos por quienes había venido su hijo al mundo, por los que se había bajado, por los que había dejado la gloria celestial. Entonces aquí está. En este momento Jesús ya no está. Lo único que nos sostiene es la fidelidad de María. María es, y lo dijo hoy el Padre y me encantó, dije, ay, ¿qué manera de trabajar el Espíritu Santo en nuestros corazones? Porque decía el Padre, el sábado es el día de la esperanza. Es el día del silencio de María, pero es el día de la esperanza. Porque María, en este momento, abrazada de su hijo muerto, ella de alguna manera abrigaba toda la esperanza del mundo en ella. Ella, toda la esperanza del mundo la tenía en su corazón. Ella, toda la fidelidad del mundo lo tenía en su corazón. Porque ella sabía que a ese amor había que responder con amor. ¿Y saben cuál era la manera de responder con amor para Jesús y para Dios en María? Era que ella respondiera con perdón, con paciencia, con benevolencia, con misericordia a todos los que habían llevado a la cruz a Dios. Entonces, llevémonos a nuestra parte personal. ¿Qué es lo que me pide Jesús en la cruz? ¿Qué es lo que me pide Jesús en la cruz? Responde con amor a quien traiciona, a quien te traiciona, a quien te traicionó, a quien te va a traicionar. Responde con misericordia al que te abandona, al que no te acompaña, a quien te mete el pie, al quien te hace injusticias. ¿Qué es lo que me está invitando ahí? La imagen de María con la voluntad de Dios en el centro de su corazón. En su corazón guarda todo el fuego que Jesús vino a encender en la tierra. No hay amor más grande que el de María en ese momento. Y en el corazón de María, gracias a su fiat y a su voluntad humana, no es por imposición celestial, María sigue abrigando en su corazón esa transmutación del mal por bien. Ese es el fuego de María. Es la presencia del Espíritu Santo en su corazón, que hace que todo lo que en su momento está contaminado y todo lo que en su momento ha transgredido el corazón sagrado de Jesús, pasa a ser una gracia para la humanidad entera. Es María la que hace que todo esto en su corazón vaya generando comunidad, iglesia y un Espíritu Santo ferviente que se está haciendo preparar para irradiar a toda la iglesia. En su corazón está toda la esperanza de la iglesia.
María es la cuna de la esperanza. Es en quien todo toma sentido y en donde María sabe muy bien que en el momento en el que muere su hijo, su corazón se destroza, pero nunca, otra vez, en los sufrimientos de María tenemos que aprender algo bien importante. Ella lloró, sí. Ella sufrió, sí. Ella sintió traición seguramente de muchas mujeres. Era la madre de Jesús, era la madre del Mesías, era al que todos seguían. ¿Y cuántas madres? Pues nada más el simple hecho de ver cómo Jesús trataba a su madre debió haber sido motivo de envidia para las que tenían cerrado su corazón o para las que tenían algún dolor, alguna herida de la que se tomaba el demonio. ¿Para qué? Para que hicieran sufrir a María. Seguramente, primas, bueno, el verla, como a su hijo lo querían despeñar en Nazaret, cuando él no puede ser profeta en su tierra, después de leer el escrito de Isaías, en donde dice, aquel que vimos después en el monte del precipicio, en donde lo querían desbarrancar. Bueno, imagínense el dolor de María de saber eso, de su propia gente. ¿Cuántos momentos de dolor? Todos. Pero ¿qué pasa en un corazón mariano? Ese es el corazón que yo quiero que todas nosotros adoptemos. Es un corazón que sufre, pero después se va a la oración, al silencio, a las rodillas, a la ofrenda, al sacrificio por amor a Dios y a decir que de esto brote y nazca Jesús en mi corazón. Es María la que siempre va a dar a luz a Jesús. En todo, ella siempre va a dar a luz a Jesús, con su mirada, con su respuesta, con su amor. Siempre va a dar a luz al que tanto nos ama, al que es amor, siempre. Es la invitación que nos hace en el corazón para decir, tú da a luz a Jesús, como yo. O sea, yo te regalo mi corazón de madre y por eso, ¿quién es la madre de Jesús? ¿Quién es la hermana de Jesús? Quien acepte y viva la palabra de Dios en su corazón y sea testimonio de eso. El demonio lo sabe que si entra en el corazón de María, todo se derrumbará. Piensa que con ella será más fácil que con Jesús en el desierto, porque ella no es Dios, es una simple criatura y la ataca. A ver, obviamente, en todo esto, cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús quiere bajarse al nivel de ser tentado para que entendamos que Él vino a enseñarnos a ser humanos, Él vino a enseñarnos a ser hombres, Él vino a enseñarnos a vivir nuestra humanidad. Por eso, entre más humanos seamos, más nos parecemos a Jesús. Nuestra humanidad hace que realmente al vivirla con todas sus facetas, como las vivió Jesús, de la manera en la que Él nos enseña, nosotros entonces nos estamos divinizando, porque Él, con su abajamiento, pero con su tomar nuestra carne humana y mostrarnos los caminos de la humanidad, con todo lo que pasó, está enseñándonos a ser como Él. Entonces, realmente por eso, a veces dices, es que eso es deshumanizante. ¿Qué está pasando hoy en nuestra vida? Nos estamos deshumanizando y justamente no estamos siguiendo los pasos de Jesús, sino los del mundo. Los del mundo que ya hoy, con todos estos aparatos, han hecho que perdamos el rumbo de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que en su momento Dios nos pide o no nos pide, de lo que es agradar a Dios o ofenderle. Todo eso está perdido hoy. Y todo eso ha hecho que perdamos el rumbo de ser verdaderamente humanos como nos enseñó Jesús. Humanos que permiten que Dios viva en nuestros corazones y que lleve la agenda de nuestras vidas. Deshumanizarte es justamente tomar las riendas de tu vida pensando que tú sola puedes y nunca teniendo de frente el ejemplo de Dios. Por eso, para yo ser verdaderamente mujer humana, yo tengo que tener siempre frente a mí el ejemplo de Jesús para yo asemejarme en esa esencia de ¿qué somos? Imagen y semejanza de Dios. ¿Quiénes lo ponemos de frente? Si no lo tenemos de frente, somos
o sea, nos deshumanizamos y entonces nos carnalizamos al punto de bestializarnos. Es verdad, hemos visto gente que dice, es una bestialidad lo que está haciendo, porque jamás ha tenido de frente a Jesús, porque jamás ha tenido de frente a aquel que sabe lo que le responde. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la parte en la que tenemos que diferenciar. Entonces, el demonio, obviamente, cuando está viendo que tiene a María ahí, en ese momento de la pasión, seguramente no tiene a Jesús, su hijo, de frente, es en donde el demonio quiere meterle estocada a María. Ahora sí ya se cayó todo. Llegó al punto de la crucifixión, sí, pero ella se queda madre de la iglesia, ella se queda preparando el corazón de los apóstoles. Es a través de ella que va a llegar el Espíritu Santo. Ella sigue siendo faro de la iglesia. ¿Qué pasa si no tenemos a María en la iglesia? ¿Qué pasa si no tenemos a su corazón todo el tiempo intercediendo por los nuestros? Ella es la que está todo el tiempo a cada una de ustedes, está teniéndolas tan presentes a ustedes y a sus familias, y a ustedes, que todo el tiempo está diciéndole a Jesús algo, ¿no? Para que podamos hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasaría si el demonio ahí lo hubiera tomado por sorpresa y hubiera dicho, pues ahora sí, ya no lo tienes, ahora sí te toco por la injusticia, te toco por la traición, te toco por todas las cosas que vivió? Entonces, ¿por qué no lo logra? Era una humana como nosotras. ¿Qué pasa en el corazón de María a diferencia de nosotros? ¿Cómo logra librar esos momentos y nunca caer en el desamor, en la desconfianza, en la deslealtad, en la infidelidad? ¿Cómo lo logra? Un corazón muy entrenado, mi Gaby. Un corazón que nunca se permite ni se permitió vivir ni un solo instante lejana de la presencia de Dios, porque Dios lo hacía en ella. No era su humanidad. Eso no lo hubiera podido lograr su humanidad. Lo logra el que ella solo dejaba que las respuestas fueran siempre en compañía de la presencia amorosa de Dios en su corazón. Entonces, nunca creamos que nuestras fuerzas son suficientes. Nunca confiemos de más en nosotras. Nunca. No depende de logros. No depende no depende de alguien, no depende de Muni, no depende de nadie de nosotras. No depende. Ese sí, esa fidelidad, esa lealtad, ese perdón, no depende de nosotros. Esto, Dios mío, no dejes de estar en mi corazón. Dios mío, responde por mí. Dios mío, ama por mí. Dios mío, perdona en mí. Dios mío, ayúdame a olvidar esto y a ponerlo en el corazón, en tu corazón. Hazlo por mí. Por eso es importante irnos al sagrario, decirle, esto no lo puedo perdonar. ¿Lo puedes perdonar en mí? Pero para que Él pueda perdonar en mí, yo tengo que alimentarme de Él. Yo tengo que ser un alma eucarística que busque todos los días que Él me tome. ¿Qué pasa cuando comulgamos? Lo que hacemos es que, obviamente aquí estamos hablando de una comunión absoluta de María. Antes de que muriera Jesús, vivía todo el tiempo en esa comunión. Después es el alma más eucarística que me imagino que existió, porque María seguramente la Eucaristía, ¿no?, que se empezó a celebrar con los apóstoles, me queda claro que en el centro siempre estaba María, ¿no?, en esas Eucaristías. Pero al final del día es que si yo me alimento de Él, yo en ese momento siempre digo, no es que el pan de vida te vuelva Marián, no. Marián se adentra en el pan de vida. O sea, no es como este traguito de café se vuelve ahorita parte ya de mi organismo, ¿no? No. Cuando yo recibo a Jesús, yo me vuelvo parte de Dios. Entonces, me van cristificando. Y cuando me voy cristificando, entonces
todo en mí va a ser posesión de Él. Y si yo soy posesión de Dios, Él tiene muchísimo más poder de acción. Yo tengo que dejar que Él actúe, que Él sea en mi Dios. Entonces, por eso no puede con María el demonio, porque María, su fidelidad jamás permite que el demonio tome un paso más en su corazón. ¿Por qué? Porque ella deja en todo momento a Dios ser Dios. Entonces, ahí es en donde empiezan estas preguntas. ¿Dónde están los que se beneficiaron de los milagros, los que se llamaban amigos? ¿Cuánta ingratitud y el sentimiento normal es desprecio por un corazón normal? Pero en el corazón de María solo hay compasión. El corazón de María es el corazón vivo de Dios dando respuestas. O sea, es que está la transparencia, está la docilidad de María, que puede volverse ese corazón que le da compasión, ese corazón traicionero, ese corazón oscuro, ese corazón que no conoce a Dios, ese corazón que no se puede adentrar en el reino de la paz, en el reino del amor, en el reino de la dulzura. Ese corazón que vive en la amargura, que vive en la soledad. Qué injusticia lo que le hicieron a Jesús. Ante la injusticia, el sentimiento es odio, pero en María solo cabe el perdón. En el último momento nadie fue leal, todos huyeron menos tú. Qué orgullo, qué superior eres. Pero María reacciona solo con un fuerte deseo de servicio. ¿No eres tú la madre de Jesús y no hiciste nada por él? Ante esta impotencia, estos son los susurros del demonio en María, por supuesto. Ante esta impotencia podría entrar el desánime, pero María confía. ¿Y dónde quedó el ideal de amor fraterno que predicaba Jesús? No solo no están unidos, los apóstoles se dispersan. ¡Qué desesperación! Pero María responde con paciencia, regresarán. Ese sábado que es la transición justamente de la muerte en cruz a la resurrección, que es en donde toda la esperanza de María se deja ver porque ella sabe estar mirando al cielo en todo momento y decir, aquí está el paso. Este es el momento donde toda la humanidad queda bañada con la sangre de mi hijo y aquí hay una purificación tan grande que al único lugar que tengo que voltear a ver es a aquel que me llena de la paz y de la presencia del que me va a dar las respuestas sabias en mi corazón. Ella no lo hacía como por acto de magia. Ella lo hacía con una decisión. Y esa es la decisión que nosotros estamos invitadas a hacer todos los días. Yo siempre he dicho que tenemos dos opciones. En todo. Podemos estar mirando al suelo, hoy en este momento, o podemos estar mirando al cielo. En todo momento tenemos una. En todo momento. Entonces, obviamente, ¿qué es lo único que nos hace falta? Detenernos. Detenernos para que sepamos que en todas las cosas, si no hacemos las pausas, la vida se vuelve ruido y no hay manera de que la sinfonía que Dios nos invita a levantar con nuestros actos se dé y se lleve a cabo, porque las sinfonías necesitan de silencios, de pausas, para que realmente haya armonía, para que realmente haya música en mi vida, una música agradable a Dios, tiene que hacerse a través de los silencios y las pausas. Si yo vivo mi vida de tal forma que terminó el día y no hubo un momento en donde yo me sentara a reflexionar, ¿qué hice en la mañana? ¿Qué hice hace ratito? ¿O qué voy a hacer a la tarde? ¿O cómo voy a responder a esto?
o un momento donde yo siempre digo, a ver, las sortudas somos las que podemos hacer esas pausas para irnos a misa, hincarnos y comentar todo en el momento de la ofrenda. A mí me da gusto pensar que entendamos que somos copartícipes del sacerdote en el momento en el que estamos en la misa. Yo estoy en las ofrendas, yo estoy ofreciéndole todo lo que tengo en mi corazón a Dios y lo que voy a vivir, y lo ofrezco todo lo que tienen mis hijos en el corazón y mis papás y mis hermanos. O sea, ofrezco todo lo que se me ocurre, bueno y malo, para que todo esté en manos de Dios. Y el momento de la consagración es como decir, en ese momento estoy como María en la escena que estuvimos todo el tiempo, donde estoy a sus pies y donde estoy diciéndole aquí, digo, vamos a ponerlo para que tengamos claro que esta imagen es preciosa. Este es el momento de la consagración. Así tenemos que vivir la consagración. Quédenselo grabado, pero de veras, totalmente, para que de veras cada día con más amor, podamos llegar a la Eucaristía. Esta es la imagen en la que realmente me encuentro cuando estoy en la consagración. Es ahí donde con mis manos a los pies de la cruz le digo, aquí te dejo a mis hijos, mis dolores, mis sufrimientos, a los pecadores, a todos los que somos pecadores, a todos aquellos que necesitan oír una oración, a todas las que probablemente hoy quieren abortar, aquí a los pies de la cruz, míralas, porque yo me imagino esa mirada de Jesús sobre María, donde está en sus últimos momentos y solo emana misericordia, perdón. Ahí, más que en ningún otro momento de la vida de Jesús, se emana toda la misericordia que nos tuvo el cielo para decir, perdónalos, no saben lo que hacen. Y aquí yo estoy comprando todo el pecado en mi corazón. Es en esta imagen. Esta es la imagen de la consagración. Esta es la imagen donde tenemos que vivir. Siempre, siempre en nuestra misa. Esa es la imagen en donde en el momento de la consagración yo le pongo todo a Jesús y soy otra vez, participo de una manera preciosa. Entonces aquí vamos a esta parte de qué significa la Pascua. Ay, perdón que te interrumpa. Sí. El otro día escuché que, o sea, en el momento que muere Jesús, o sea, él se hace culpable de todos los pecados, de todas las imputaciones, de todo. O sea, libera de una manera espectacular a todo el mundo. Por eso, bueno, esta parte no sé cómo explicarla bien, pero se hay una como prefiguración en el Antiguo Testamento. De la serpiente. De la serpiente, exacto. Exacto. Bueno, la serpiente, que es el pecado, es exactamente en lo que se convierte Jesús. A ese grado nos ama. Y es por eso que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque es el único momento donde no percibe la unión con la Santísima Trinidad, en donde se siente totalmente alienado y totalmente dividido de su esencia divina, porque ahí se convierte en serpiente. La serpiente que representa todo nuestro pecado. Ahí, imagínense la entrega de Dios de volverse la luz, absoluta oscuridad. Y ahí es en donde dices, esa entrega no puede más que ser mi compromiso a decirle yo como María te quiero ser fiel. Porque María no tuvo que medir nada de su entrega de Jesús. Ella es fiel desde que nació por amor a Dios. Pero nosotros, después de ser testigos de la cruz, y por eso, fíjense, ahora todo el tema del New Age es deshagámonos de las cruces, ¿no? Justo la cruz es lo que más tenemos que amar, porque es la cruz la que a mí me viene a recordar cuánto me amó Dios, al punto de no nada más morir por mí, porque así muchos saben que murieron después en cruz, muerte en cruz de los apóstoles, ¿no? Desde el mismo San Pedro no se atrevió a morir en la muerte en cruz boca arriba, sino que muere boca abajo. Es convertirse en pecado. Es convertirse en oscuridad. Es volverse justo todo, o sea, Dios siempre va a amar al hombre, va a aborrecer al pecado. Él se vuelve lo que aborrece Dios. Para que nadie de nosotros nos
apartemos de este destino de cielo. Lo único que nos pide es el sacramento de la confesión para que nosotros participemos de nuestra, o sea, pongamos nuestro pequeño granito de decir, o sea, todo ya está perdonado, pero lo único que quiere es que reconozcamos en dónde estuvo nuestro error, porque eso es pues como un Dios Padre inteligente y como somos nosotros de nuestros hijos, de pronto dices, a ver, yo ya, o sea, yo seguro lo perdono, lo voy a perdonar, pero, o sea, sí me va a dar gusto que me venga a decir, perdóname. O sea, igual yo ya lo perdoné antes, seguro, pero que me lo venga a decir y que lo reconozca, es importante. Y es importante por él. ¿Me entiendes? Para que también podamos ir avanzando en el mundo espiritual de nuestros corazones. Entonces, la Pascua, que significa paso, de aquí parte el misterio de la resurrección, donde Cristo ha superado a la muerte. Entonces pasamos, obviamente, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, del miedo a la confianza, de la desolación a la comunión. Entonces, obviamente, todos estos pasos, podemos hablar de 1000 pasos que se viven, obviamente, en esta Pascua, ¿no? Pero lo más importante es de la muerte a la vida. De la muerte, ¿no?, que nos implicaba el ser hijos de Adán y Eva, a la vida que implica ahora ser hijos de María y de Jesús en la cruz, que son ellos los que dan paso a esta nueva creación, dan paso a esta nueva manera de vivirnos en Dios, pero sobre todo, pensando en la Pascua de María, tenemos que entender que toda esta preparación, lo que da pie es a que ella pase de un plano de madre a otro plano de reina universal de todo lo creado. Que Dios nuestro Señor, por voluntad celestial, porque Él no necesitaría de María, ni necesitó nunca, pero quiso incluirla en su plan por sabiduría divina que no vamos a poder nunca dimensionar. Pero Él seguramente, hay miles de razones que nos enseñan. Esto lo vemos mucho nosotras cuando estamos todos nuestros lunes deteniéndonos en nuestros numerales del Tratado de la Verdadera Devoción a Jesús a través de María, de San Luis María Griñón de Montfort, donde cada numeral nos hace ver cuántas gracias, cuánto bien nos hace estar de la mano de María y valorar lo que significa en el plan de la creación. Aquella a la que quieren mover del lugar todos nuestros hermanos protestantes, hermanos cristianos y todos aquellos que no tienen la conciencia de que es a través de María que podemos estar cerca del corazón de Dios, porque es María siempre sí o sí la que va a dar a luz a Jesús. Siempre sí o sí es María la que nos va a traer a Jesús a nuestras vidas. Ella es la indicada para hacerlo siempre. Nos queda muy claro, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí recordamos que María nos invita a seguir a su Hijo, que entregándose a sí mismo por nosotros nos libera de toda esclavitud para ser resucitados con Él. Nos invita a vivir este paso. Aquí María, obviamente, este entrenamiento de María lo tenemos que tener muy claro, muy claro. Pero, ¿qué creen? Hace mucho calor. ¿No le echamos tantito ahí para que nos avispemos? Y para que en 2 minutos, si quieren, así, para que todos tomemos un respiro, 2 minutos para que tomemos agua, porque todavía nos queda un ratito, unos 20 minutitos, pero que sean los con los que cerremos a todo. Porque aquí es donde quiero que cerremos con todos estos compromisos. En donde nos quede muy claro, obviamente, todo lo que María, pues, nos puede de verdad enseñar. ¿No? O sea, esta parte que finalmente a veces decimos, pues sí, ¿no? ¿Cuántas veces habían pensado que había, o sea, sido quizás fácil para María? Que pues era la predestinada a ser la madre de Dios, con todas las gracias ya dadas, con todo, ¿no? Es como que ya la hicieron con todo
con todo preparado, listo para responder perfecto en cada momento, sin que su corazón se viera apuñalado, atravesado, agredido, tanto o más que el de su Hijo Jesús. Tanto o más que el de su Hijo Jesús. Estamos ahorita esperando nada más que vayan por sus agüitas, a tomarse aire. Mira, bien hermosa. Sí. A lo mejor ustedes quedaron, yo de la primera que no se escuchó, pero cuando dices lo de Jesús en la serpiente, o sea, ¿a qué te refieres cuando es en el Antiguo Testamento? Cuando ponen la cruz y la adoran fuera de cuando Moisés. No, cuando Moisés no es que la adoran, sino que al revés es una prefigura de Jesús y uno dice, ¿por qué va a ser la serpiente una prefigura de Jesús? Es fuertísimo. Sí. ¿Por qué es una prefigura de Jesús? Porque Jesús se convierte en pecado. Y quien mira a Jesús en la cruz se salva. Sí, Él se convierte en pecados. Él se convierte en nuestros pecados. Y Él, en el Antiguo Testamento, lo que pasa ahí en el desierto es quien mire la cruz, quien mire la serpiente de la cruz, se salva. Es exactamente la prefigura de Jesús en la cruz. Porque Él absorbe todo nuestro pecado. Porque Él se convierte en pecado. Se me hace duro eso. Sí, Él se convierte en pecado. Sí, es difícil. Él se convierte en pecado en ese momento. O sea, Él es todos los pecados del mundo. O sea, a ver, es Jesús, pero Él está asumiendo todos los pecados del mundo. Si estamos asemejándolo a la serpiente, ¿qué es la serpiente? ¿Por qué va a ser una prefigura de Jesús? ¿Qué significa la serpiente? Es la significación del pecado. Y es Jesús en la cruz, Él, o sea, abraza el pecado, se convierte en eso para morir a eso. O sea, al momento de morir, la última exhalación, mueren todos los pecados en Él. Y resucita, por eso es necesario morir para vivir. Uno muere, el otro se libera. Para que absorbieran todo el pecado y ahora absorberlo, de matarlo, ya se iba todo. Exacto. Entonces tenía que ser, ¿cómo tenían que ser? Lo tenemos muy claro en todo el Antiguo Testamento. Y hay un salmo, ¿no? Que es lo que se refiere cuando le decimos Dios mío, que tú me has abandonado. Hay un salmo que le está citando en ese momento. Hay un salmo que es, bueno, más bien, es en ese momento, es ese. Exactamente, es el momento que dice Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo que él repite, pero hay muchas exégesis de todo esto. Hoy, viéndolo desde el ángulo de María, lo que podemos entender es que obviamente Jesús, en el momento en el que está en la cruz, está siendo obviamente ese cordero inmolado que por supuesto que está cumpliendo todas las escrituras. Y obviamente pensando en María como aquella que ayuda a que esta redención se lleve a cabo, pues obviamente estamos entendiendo que está entendiendo que toda la injusticia del mundo está siendo abrazada por su Hijo, que todo el pago que está haciendo su Hijo inocentemente, el santo sacrosanto, está justamente adoptando toda la oscuridad del mundo en su carne para morir a ella y dar pie a la vida a todos aquellos que lo han matado y que en ese momento se convirtieron sus hijos. Y tan pesada la carga que no fueron los pecados hasta ese momento, sino hasta nuestro momento. Y por eso la agonía en el huerto de los olivos, donde el demonio le hace ver a Jesús el antes, en y después de todos los que no le van a creer, a pesar de la entrega que iba a tener, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño, nada más repaso de lo que es importante que caigamos en cuenta. Escúchenme, mujeres, no sé si nos está siguiendo algún hombre, pero por lo pronto, aquí habemos puras mujeres y yo no logro ver nada a través de esto, pero lo único que tenemos que caer en cuenta es Dios cuando nacemos en el bautismo, recordemos que baja el Espíritu Santo y junto con el Espíritu Santo se derrama un cúmulo de gracias en nuestra vida para que nosotros logremos realizar
esa misión salvífica que tenemos todas, sí o sí, en nuestro corazón. Todas y todos los seres humanos, cuando somos bautizados, recibimos las gracias suficientes, tailor-made, para lo que va a ser la misión en nuestra vida. Esa misión que Dios nos regala va a tener cruces pesados. Esa misión va a tener esa misión que justamente derrama una vocación muy clara, ciertas vocaciones, ¿no? Porque podemos tener, soy hija, tengo la vocación de hija, tengo la vocación de madre, tengo la vocación de esposa, tengo la vocación de poder predicar la palabra, tengo la vocación de ser madre espiritual, de sacerdotes, tengo la vocación ¿de qué? Bueno, esas vocaciones, pero hay una que nos define principalmente, siempre cada una en nuestro corazón la tenemos clara. Y esa vocación, hoy, por ejemplo, lo digo en mi vocación de esposa, yo me he visto muy probada, muy probada. Y en esa vocación, obviamente, tengo que entender que como María, tengo que pasar por momentos de soledad para que entonces de mi corazón brote la verdadera lealtad y fidelidad a Dios. Mi vocación va a vivir momentos de traición, de ser defraudada, de abandono, de miles de situaciones, y eso me mostrará que como María, Dios me está tomando en su corazón para lograr una misión salvífica. Suena muy raro decirlo, pero de verdad que cada vez, me cuesta mucho sufrir, como a todas nos cuesta trabajo sufrir, pero de verdad cada vez me doy más cuenta de cuánto podemos servirle a Dios cuando sufrimos. Si sabemos sufrir de la mano de María y de la mano de la Santa Pasión de Jesús, uniéndonos a esa cruz, diciendo, te ofrezco este momento de dolor, este momento donde se me está destruyendo el corazón por la conversión de los pecadores, por la salvación de muchos niños que pueden llegar a ser abortados hoy, que no lo sean, porque te ofrezco todo mi dolor, todo lo que de verdad nos haga llorar, sufrir, es un verdadero tesoro cuando lo pongo como ofrenda en el corazón de la mano de María. Y ahí voy comprendiendo cómo este paso de María de llevar todo lo simple y cotidiano de la vida a una misión salvífica en la que ella, así fue Dios trabajando su corazón, lo fue moldeando poquito a poquito en los silencios cotidianos de la vida, lo fue moldeando a tal punto que lo hizo el tesoro más hermoso, más luminoso que puso como estrella en el cielo para que guiara a toda la humanidad el corazón de su Hijo Jesús. Porque es a través de ella que llega este corazón a salvarnos y es a través del corazón de María que llega Jesús otra vez a nuestras vidas. O sea, siempre va a ser María la que sea la puerta del cielo para que la misión salvífica de Jesús se realice. Si yo quiero realizar la misión salvífica de Jesús, también es a través del corazón inmaculado de María. Y es a través del corazón inmaculado de María que llegará Jesús a mi vida, sí o sí. Entonces, aquí es en donde nosotros nos damos cuenta que todos estos pasos de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, del miedo a la confianza, de la desolación a la comunión, del odio a la misericordia, todo eso, del abandono a la filiación absoluta, el sentirme abandonada, pero decir, no, yo soy hija de Dios y Él no me abandona nunca. A pesar de estos momentos, Él no me abandona nunca. Él me ama. ¿Y qué creen? Entre más sufrimos, más nos ama. Porque más está poniendo en nuestro corazón ese tesoro donde te dice, únete a mí, que yo ya lo sufrí todo por ti. Es que ese es el momento en donde realmente nuestra humanidad se puede asemejar más a la humanidad de María, donde me enseñas que mi vocación, mi fidelidad tiene que pasar por momentos de soledad, por momentos de incomprensión, por momentos de dolor,
La persona fiel tiene un compromiso de amor con el amado. Aunque todos te abandonen, yo no te abandono. Pero eso estamos hablando de, fíjense, las personas que son fieles, estamos hablando de ser fiel, o sea, ante el que más te ha dañado. Yo tengo que ser fiel al que amo y decirle, pues, ¿qué crees? Yo te amo a pesar de... María, a diferencia de Pedro, obviamente promete y hace. Pedro promete y abandona. Pero ahí nos tenemos que ver más como Pedro, ¿no? Para que de alguna manera tratemos de vernos más en nuestra humanidad frágil y decir, quiero, o sea, en momentos quisiera ser más como María. El demonio sabe que nuestra madre está sola y que es la columna de la iglesia y sabe que de ella depende la unión y seguimiento futuro de todos los discípulos de Cristo. Conquistar para el demonio el corazón de María sería robarse toda la obra de Jesús. Al fin, el demonio ya había logrado conquistar, si él hubiera logrado conquistar el corazón de María, le hubiera quitado el faro a la iglesia. Así que vamos a darnos cuenta que qué es con lo que no puede el demonio, con la humildad de María, con la pequeñez de María y sobre todo con este entrenamiento desde que María es pequeñita a vivir en comunión con Dios. Ella no sabía vivir separada de la voluntad de Dios. Ella sigue respondiendo en todo momento, hágase en mí tu voluntad. Y el día sábado representa la eternidad en el corazón de María, porque el no tener a Jesús de frente era como eso que vivimos en el quinto misterio de los misterios de gozo, que es justo Jesús se pierde y está hallado en el templo, en donde ella sabe en este momento que, claro, su hijo está haciendo la voluntad de su padre. Ella lo sabe, por eso es la esperanza que ella siempre tiene, pero también la eternidad que vive, porque aquí no lo ve y no lo siente. O sea, es una entrega de María, porque ahí ella, estuve leyendo aparte otra cosa también muy linda de todo lo que han oído del diario de Ana Catalina Emery, que habla mucho de la pasión de Cristo y lo que pasó en los momentos de la pasión, ¿no? Como que son revelaciones que tiene esta santa, y habla de que María ese día lo único que hace es invitar a los discípulos a orar como todo el tiempo los acoge, ella los consuela, ella en vez de recriminarles su ausencia a los pies de la cruz, los abraza, los consuela, va a recorrer todos los lugares por donde Jesús pasó, va a limpiar la sangre de Jesús. Ella es la administradora de la sangre de Jesús. Así que siempre que busquen un momento en donde digan, quiero sentir la protección más mariana que hay, pídanle que nos cubra con la sangre de Jesús. Ella es la que la administra, ella es la que la recupera, ella es la que la limpia, ella recorre todos los lugares santos en oración, adorando a su Hijo, venerando su sangre, tomándola en sus manos y haciendo en todo momento una perfecta oblación y sacrificio por todos aquellos que no le creen, le creerán, ni le creyeron a su hijo. O sea, ella ya está como madre intercediendo por sus hijos, por justo todos los que estuvieron dándole la espalda. Entonces, ahí es en donde tenemos que tener nuestro corazón. Entonces, aquí estamos en lo que María nos invita para cerrar el curso del día de hoy. Para vivir la Pascua de María, la Pascua a imitación de María, tenemos que caer en cuenta y tenemos que pedir la gracia para que en las dificultades seamos comprensivos con todos aquellos que sentimos que justamente nos cierran los caminos de la gracia, que nos bloquean los caminos del amor. O sea, ahí es en donde nosotros decir que yo tenga el corazón de María para poder tener comprensión con aquellos que no saben lo que es, con aquellos que no saben cómo seguir caminando por las sendas del amor de Dios. En el dolor, María nos recuerda la grandeza del amor de Dios. Ella siempre va a ser signo de esperanza. Nosotros, cuando nosotros demos una respuesta de esperanza en los momentos de dolor y de prueba, estaremos dejando que María
abrigue nuestros corazones. En las prisas, María nos señala el camino del sagrario. Cuando nosotros sabemos que ya no está en nuestras manos la respuesta, que ya no está en nuestras manos la sanación, que ya no está en nuestras manos el perdón, tomemos camino para visitar al templo, así como es el templo del silencio de nuestro corazón, al templo físico, en donde yo voy y de verdad lo único que puedo hacer es, aquí está mi herida, aquí está mi dolor, no sé qué hacer con eso, estoy sobrepasada. O sea, y hacemos la lista y la ponemos en sus manos. Pero yo tengo que buscar rápido el camino con María. Las mujeres, en los evangelios de la resurrección, van a prisa a buscar a Jesús, aún fuera muerto. Ellas quieren estar afuera o sea, cuando va María Magdalena el domingo de la resurrección, va pensando que va a encontrarse con Jesús muerto. O sea, tengo un poco perdido si es que era parte de las prácticas que se les hacían a los difuntos, que al tercer día volvían a ungirlo. Tengo entendido que algo así era lo que pretendía, ¿verdad? Sí, no, es que lo que pasa es que al morir el viernes, ya entraba el sábado para los judíos. El sábado. No podían trabajar nada. Solamente les dio tiempo de bajarlo, colocarlo en el sepulcro, pero hacía falta Ungirlo. de acuerdo a la tradición judía. Entonces, por eso es que ella tan pronto pasa el sábado, corre para. Entonces, ahí es en donde yo tenía perdido un poco el dato, pero yo lo que tengo claro es que ella corría ya a encontrarse con Jesús muerto, pero con todos los frascos para ir a ungir a su maestro. Y obviamente, tú dices, ¿saben qué es de los pecados que más verdaderamente traspasan el corazón de Jesús? Es el de la pereza. La pereza espiritual. Entonces, la pereza espiritual es algo que tenemos que caer en cuenta que de pronto nos puede abordar. Esa pereza de no, sobre todo cuando ya estamos en el camino, es decir, o sea, que nunca nos inunde esa pereza de no ir y remar más adentro y dar un poquito más de nosotras. Y es justamente no detenernos a que las cosas de pronto se salgan de control, sino que ir a prisa al encuentro. Tratar de ser esas como imitación de las mujeres que van y quieren ir a ungirlo a sus pies y que nuestra vida pueda ser todos los días unción a los pies de Jesús. Ante un mundo que no cree en Jesús, María nos dice haced lo que Él os diga. Ahí nos recordamos del misterio de las bodas de Caná, en donde nos dice, sean obedientes. Si yo quiero ser obediente a mi madre, tengo que ser obediente a su hijo. Y ella como madre sabe. Ella como madre sabe a quién nos encomienda. Ella sabe que lo que nos diga Jesús es lo que nos va a llevar siempre, siempre a que esa cruz se convierta en redención. A que ese momento de dificultad se convierta en un momento de luz. A que ese momento de prueba se convierta en un momento de tesoro celestial. A que todo lo que nosotros pasemos en vida terrena tome un sentido de cielo y de eternidad que nos abra más y más el corazón a la unción y a la gracia de Dios. En el desconsuelo, María nos alienta a ponernos en el camino para animar a los demás. ¿Cómo es posible que yo estoy pasando por un momento de dificultad y justo lo que empieza a alimentar mi corazón es poder yo ser consuelo para otros? ¿Cómo puede ser que yo eventualmente esté pasando por el peor momento de mi vida y yo preste mi hombro para que los discípulos se recarguen en mí? Ella, eso es lo que hizo el sábado santo, el día más doloroso, volvió su herida del corazón, esa llaga que se traspasó absolutamente, la hizo en ese momento misión de amor y se volvió el consuelo, el abrazo, el regazo, la palabra de misericordia, de aliento y de esperanza para todos los que, claro, con un corazón destrozado,
sintiéndose fatal de no haber estado a los pies de la cruz de aquel que tanto amaban, ella les daba palabras de aliento, de consuelo, de amor, de gracia, de todo, para levantar a su iglesia, para levantar y llenarla de amor y de esperanza y decir, adelante, adelante, que viene lo mejor. Ella, la más destrozada, la que tenía todo el dolor en su corazón, como dicen, pues no, tal vez no todo, pero sí el más grande. La desolación más fuerte, tal vez no toda, pero la más grande, porque me queda muy claro que si alguien sufrió la pasión, fue María, y probablemente fue más fuerte lo que vivió María que el propio Jesús. No podemos creerlo, pero es verdad, que ella era su madre, y era, entonces, o sea, por esto este rollo de que es redentora, porque de verdad, obviamente sin María, pues yo digo, es que Jesús se subió a esa cruz porque siempre estuvo su madre. Fíjense, de lo único que no privó Dios a su hijo fue la presencia de su madre. Ante la incomprensión de los demás, María nos alienta a ir contracorriente y confiar en Dios. Ella siempre, siempre nos va a decir, confía, confía, confía hasta el final. Y eso es un poco la fiesta que acabamos de vivir ayer. Aún cuando las cosas se pongan más feas y más feas y más feas, tú no dejes de repetir, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Nunca. La batalla no acaba hasta que acaba tu vida. O sea, de verdad. Entonces, siempre hay esperanza, siempre. Porque ya una vez que estás en el cielo, la esperanza está dada, ahí ya no es necesaria, ahí ya está justamente viéndose revelada. Entonces, hay que darnos cuenta como todos los días, ahí, María nos regala siempre su corazón para poder reaccionar con amor ante todas las vicisitudes de nuestra vida. Ella nos da ejemplo de siempre sacar justamente el mejor provecho de cada situación para poder trabajar en el plan salvífico que Dios soñó para mi corazón. Yo cada vez que me tome de la mano de María y le pida que ella sea la que me acompañe en la vida, ella me va a mostrar justamente la luz celestial, la gracia perfecta. Ella, como, acuérdense, ella es la medianera de todas las gracias. Si a mí el Espíritu Santo me encuentra en su corazón, en el corazón de María, va a ser más generoso que en cualquier otra circunstancia. Yo sé que Dios actúa en todos los corazones, pero sí les puedo decir que en el corazón de María, evidentemente, estamos de garantía que ahí es en donde a él le gusta más. Entonces, cada día de nuestra vida, caigamos en cuenta que la Pascua de María es la transición de una vocación maternal, silenciosa, humilde, sencilla, en las cosas cotidianas de la vida, en donde a mí me va a reflejar que es ahí, en este momento, en la respuesta que le dé al que me está llamando, en cómo le conteste al que me está invitando, en cómo haga las cosas de mi vida cotidiana y en los detalles simples. En eso es en donde yo puedo vivir esta transición y esta Pascua, en donde ella se convierte en la reina del cielo o en donde yo voy a tener como destino estar a su lado en la gloria celestial, dándole, pero paso a todos los que amo, porque también yo voy a estar ahí en ese camino de santidad, acompañando a todos los que Dios me ha regalado para que puedan llegar a ese lugar en donde todos los hijos de Dios están siendo esperados para ser abrazados por ese abrazo paternal al que María está destinada todos los días a entregarle más y más. Entonces, esa es la Pascua de María. La Pascua de María es de ser madre de Jesús a ser madre de la humanidad entera a través de esa cruz que todas estamos invitadas a vivir. Todas estamos invitadas a ser como María y todos estamos invitados a pasar por estos momentos de cruz para que en nuestra vida haya muchas resurrecciones, muchos señales de vida y mucha redención. Así que ánimo, y esto es
pues obviamente la manera en la que más podemos acompañarla es tratar de imitarla, es tratar de vivir momentos de pausa, de silencio cotidiano, para que no se nos escapen detalles simples, sí que podemos darle a Dios en la cotidianidad, para que pueda Él hacer en nosotros su santa y sagrada voluntad. Así que gracias a todas, gracias. Feliz. Y bueno, pues feliz de ¿puedo ver aquí algo o no? A ver. Entonces se va a quedar en YouTube. En YouTube, ya está. Quería yo ver aquí a mi Elisa, Cris, Ingrid. Ay, les mando besos. Qué gusto verlas. Saludos a todas. Igualmente, mi Cris. Bye, mi Ingrid linda. Bye. Yo quiero comentar algo, Marian. Sí. Yo considero, bueno, para mí es maravilloso este seminario que nos diste y sé que todos los lunes tienes una posibilidad de estar abriendo esa puerta de María, pero yo pienso en el momento tan difícil que está viviendo la humanidad, pero las mujeres. Yo creo que tenemos que hacer mucha oración por todas las mujeres, porque ahorita todas las tendencias es empoderar a la mujer, a que finalmente la mujer tenga voz sobre algo. Y yo pienso en María y la clave fue su silencio. Sí. Yo creo que jamás le rebatió nada a nadie, bueno, ni a Dios, mucho menos a Dios, ni a Jesús, ni nada. Fue su silencio absoluto. Y ahorita se está disparando justamente lo contrario en todas las mujeres. La imitación de María, me encanta este comentario de Cris, es verdad. Nosotros hoy estamos claros que obviamente todo lo que hoy el mundo nos refleja es sobre todo lo que es anticristiano y antifemenino, que es justo el feminismo exacerbado que existe hoy, que es empodérate. Justo ese empoderamiento, fíjense lo que hace. Vamos a pensarnos como unas vasijas, ¿ok? El empodérate significa llénate de ti. ¿Y qué lugar le doy a Dios, que es el que sabría cómo salir adelante de todas las contiendas? Ninguno. Entonces, justo el empoderarme es justamente llenarme de mi humanidad, que es imperfecta sin Él, que es, o sea, bastante tocada, herida, frágil sin Él, y justo me lleno de lo que en su momento le quita todo el espacio a la sabiduría, al amor, a la presencia absoluta de aquel que sí va a abrir los caminos, que sí va a llenarme de gracia, que sí me va a hacer tener esperanza, que sí me va a hacer que me fortalezca. Yo digo, yo me fortalezco en Él, pero justo ¿cómo? Vaciándome de mí. Entonces, la voz que hoy se invita a tener a todas las mujeres de que salen, hace que en vez de silenciarme y dejar que Él sea el que actúe, que sea yo, con mi humanidad imperfecta, la que esté en todo momento dando respuesta. Así que, mi Cris, me encanta tu comentario. ¿Alguien más? A ver, esto está padre, si alguien más. Mira qué lindo lo puso A ti, fuerte, claro. Me encanta la imagen. Así, eso, ¿sí lo estás viendo, mi Cris? No se alcanza a ver. A ver, voy a cambiar la pantalla. Ahí está, no sé. Pero no, bueno. Se me hace que tienen que ser ellas las que cambien la pantalla. Ahí está, no, mira, no sé si lo ven, mira, ahí. No, ahí está. Ahí está. ¿Te logran ver la imagen? Ahí. Ahí sí, ahí está. Ahí. Ahí, a ver, véalo. ¿Ya? No sé si se logra ver, pero bueno, el punto es que dice, me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Salmo 63, 8, aférrate a Dios. Bueno, pero es eso, o sea, el punto es, nosotros si dejamos a Dios ser Dios, significa que nos volvimos muy pequeñitas como María y dejamos que Él vive en nuestro corazón. Y los silencios fortalecen muchísimo, para que entonces cuando empleemos palabras que vengan totalmente llenas de su sabiduría. ¿Alguna otra palabra? Ay, pues nada más agradecerte por todas estas palabras
hermosas que obviamente tú eres instrumento del Espíritu Santo y algo que el Señor nos quería decir en forma particular a cada una. A mí me dijo mucho, yo siento que bueno, después de esta plática es una respuesta a muchas interrogantes que personalmente yo me hacía, aún ofreciendo mis problemas, mis dificultades, mis limitaciones y todo. Pero bueno, esta exposición que hiciste, Virgen María, del amor misericordioso de Dios, pues nos da esperanza, alegría, de que aún en lo malo nos alegremos, que Dios va a sacar algo de eso malo, va a sacar algo muy bueno. Así es, así es. Ay, de que gracias a todos ustedes.